están? Estamos nuevamente en un nuevo capítulo del programa de análisis internacional de la región al mundo, del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, con el apoyo de la Cátedra Jean Monnet, Erasmus, de la Unión Europea y siempre por las pantallas de Canal 9 Regional. En esta nueva temporada, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que está ligado a estas amenazas, estos desafíos que tiene el mundo, y que se ha tratado de avanzar a distinto ritmo, como es el cambio climático, y particularmente lo que son las conferencias de las partes dentro del Acuerdo del Clima. Para eso, hoy día tengo el gusto de contar en primer lugar con Julio Cordano, quien es director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que te saludo, Julio, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Paulina, por la invitación. Y además tenemos en este programa al egresado en Derecho de la Universidad de Concepción, quien además es ayudante del Centro de Estudios Europeos hace ya bastante tiempo, Javier Sepúlveda. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, la verdad es que Javier, yo le voy a pedir a Julio que explique por qué es Javier nuestro invitado en esta oportunidad y por qué es tan pertinente su presencia. Julio, me gustaría que contaras tú por qué está Javier como estelar aquí en este capítulo. Por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Y un gusto estar también con Javier, con quien hemos trabajado mucho juntos, porque una de las cosas que ha hecho la Cancillería es impulsar un programa de participación de jóvenes negociadores, y Javier fue elegido porque hacemos un concurso todos los años, y Javier ocupó una de las plazas principales de los resultados de ese concurso, así que fue con nosotros a la COP27 como parte de este programa de jóvenes negociadores. Habló por Chile, intervino, negoció, así que por eso mismo estamos acá y compartiendo algunas experiencias. Bueno, para nosotros un tremendo orgullo como universidad, como Centro de Estudios Europeos, que Javier haya logrado haber sido elegido. No dudamos de sus capacidades, al contrario, así es que también muy contentos que Javier haya sido parte del equipo negociador. Y parto contigo, Javier, justamente por esta experiencia y el rol de la participación de los jóvenes en lo que fue la COP27 en Egipto. Bueno, en verdad uno cuando piensa en la conferencia de las partes se siente como una conferencia lejana. Realmente cuando uno lo ve a través de las noticias o de los medios de comunicación, se ve como algo distante, como algo lejos, y que en verdad solamente ciertas personas pueden participar. Entonces esta actividad que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con The Climate Reality Project realmente fue buenísimo, porque es una manera de acercar la juventud que vamos a ser nosotros, los que vamos a ver los principales efectos del cambio climático de aquí, del 2030 hasta el año 2100, una manera de que nosotros tengamos voz, que podamos participar de esta instancia y que de esta manera seamos también tomadores de decisión. Asimismo, esto lo podemos relacionar con lo que se entiende con la transición justa, que realmente todas las generaciones puedan ser parte de la mesa en la toma de decisiones en materia de cambio climático. Y en ese sentido, junto con Ismaela Macloto, que es de la región de Valparaíso, y la actualmente diplomática Francisca Acevedo, fuimos parte de, nosotros como representantes de la juventud de Chile en la COP27. Y que realmente fue intenso, fue gratificante, fue muy adrenalínico, porque a veces nos tuvimos que quedar hasta las 11 de la noche allí negociando, y Julio se quedó más tiempo incluso. Pero fue una instancia que realmente fue muy gratificante, muy bonita, y que realmente agradezco muchísimo a Julio, al Ministerio y a The Climate Reality Project por hacer una instancia como esta. Julio, para que aquellos que nos están escuchando en este programa entiendan qué son las COP, de dónde viene, partamos de lo básico y explicarle a la gente en qué contexto se realizan estas, y también contar un poco lo que significó la participación de Chile en la COP25, y hablar ahí, ¿en qué nos afecta a nosotros, en definitiva? Sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta porque, tal como bien dice Javier, las COP son percibidas como una instancia lejana o ajena muchas veces.
Y yo creo que no es sorpresivo porque las COP son instancias bastante técnicas de ese punto de vista. Pero volviendo a la pregunta original o más básica, las COP son las conferencias de las partes. Las partes son los gobiernos que suscribieron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estas son 197 partes, tienen una membresía universal. Tal vez hay uno o dos países que aún no ha ratificado la convención, pero básicamente cubre todos los continentes, todas las partes, están todos los países que son miembros de Naciones Unidas, son parte de la convención. Y se juntan todos los años, una vez al año, para discutir maneras de enfrentar el cambio climático a través de la implementación de lo que señala la convención misma, que apunta a la estabilización de gases de efecto invernadero en la atmósfera, o bien a la implementación de los protocolos y acuerdos que se han alcanzado en los 25 o más años de implementación de la convención. Y estos protocolos son el protocolo de Kioto, que ya está como de salida, digamos, está terminando su implementación, y el Acuerdo de París, que fue adoptado en la COP21 en el 2015. Entonces, eso es en un súper resumen de qué se trata la COP, y como decía, no siempre la COP llena espacios y los titulares porque hay mucho trabajo técnico. Hay mucho trabajo que tiene que ver con sistemas de transparencia de la información, de negociaciones sobre mercados de carbono, negociaciones sobre implementación de medidas de adaptación, en fin, hay una enorme variedad de temas que son parte de los mandatos de la COP, y eso hace que muchas veces sean resultados incrementales, ¿cierto? Y no son grandes acuerdos políticos todo el tiempo. Y eso creo que está mucho en la retina de las personas y se deja ver como acuerdos insuficientes, y que yo creo que hay mucho desierto en eso. Yo creo que hay, frente a la crisis climática hoy día, evidentemente las COP nos están entregando los grandes acuerdos universales que tal vez requerimos, pero también están diseñadas, ¿sí? Entonces hay ahí una diferencia, un gap, una brecha que creo que es difícil, pero de la cual hay que conversar. Ahora, Javier, en esto, obviamente hay países que son países contaminantes principalmente, y hay países que no generan tanto aporte al cambio climático, el efecto invernadero, pero sin embargo sufren las consecuencias de este. ¿Cuál es esa división que se ha ido dando en las distintas COP, donde nos encontramos justamente con estos dos grandes bloques? Puede que sean más, ustedes me pueden corregir, y al mismo tiempo se trae consecuencias económicas, consecuencias políticas, y que también, me imagino, entraba la propia negociación y hace que muchas veces no se logre los avances, tal como decía Julio, que uno esperaría, justamente porque son acuerdos entre estados finalmente. Bueno, eso mismo. En materia de negociaciones climáticas hay que tomar de base primero lo que dice la propia Convención Marco. Están los países que son anexo 1 y anexo 2, que son los principales contaminantes, y el resto de los países que no son parte de los anexos, que corresponde precisamente a los países en vía de desarrollo. Y en ese sentido, un primer pilar que hay dentro de las negociaciones climáticas es países desarrollados, llamado Norte Global, en contra de los países en vía de desarrollo, o llamado el Sur Global, en ese está China. Sin embargo, desde 1990 hasta la actualidad, mucha agua ha pasado debajo del río, y en ese sentido, ya los países contaminantes podemos incluir dentro de la China, que en ese momento era un país en vía de desarrollo. Entonces la duda es, ¿las negociaciones climáticas van a seguir en esta dinámica que existía o no? Por lo que yo vi dentro de la COP27, sigue ese pilar. Los países en vía de desarrollo, el Sur Global, se organizan dentro de lo que se llama el Grupo de los 77, que actualmente ya no son 77, son muchos más, pero que también dentro del propio G77 hay distintos subgrupos. Por ejemplo, Chile se encuentra dentro de la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe, ILAC. Otros países como Ecuador se encuentran dentro de los like-minded countries, países con el mismo pensamiento, en donde se encuentra Egipto, también se encuentra Sudáfrica, si no me equivoco, y también los países islas, donde también tienen una voz y ciertas intenciones o ciertos intereses en materia de negociación climática. Por otro lado, en países desarrollados se encuentra la Unión Europea. El proceso de integración europea ha repercutido mucho en materia climática, y la Unión Europea negocia como un solo actor. Y también está el grupo Umbrella o grupo Paraguas,
agrupa al resto de los países, principalmente Estados Unidos, Australia, Canadá, entre otros. En ese sentido, tratar de llegar a un acuerdo entre 194 partes, si no me equivoco en el número de participantes, es complicado, pero es a través de esta dinámica de grupos y dentro de lo que se considera norte global y sur global, en donde se trata de llegar a los acuerdos, principalmente. Retrocedamos un poquito en el tiempo, Julio. A Chile le tocó la organización de la COP25 en un contexto bien particular y que finalmente no fue aquí en Chile físicamente, fue en España, pero sí estuvo con la presidencia de Chile. En esa COP, ¿cuánto se avanzó? ¿Cuánto quedó en deuda? ¿Cuánto quedó para la COP26 en Glasgow? ¿Y cuál fue el rol de Chile finalmente para llegar a esos acuerdos? Sí, muchas gracias. La verdad es que la COP25 fue una experiencia, como decía Javier, fue una experiencia muy desgastante, difícil. Yo creo que hay pocos países en desarrollo, o no anexo uno, como decía Javier, que hayan asumido este rol, hasta Egipto, tal vez Egipto el año pasado, y una enorme responsabilidad. Si uno ve los países que han acogido las COP en los últimos años, casi todos son países europeos. Y dirigir una COP, que es la conferencia de Naciones Unidas más grande que hay en el mundo, es un ejercicio diplomático que realmente es único. Y Chile asumió ese desafío, en buena parte porque no había otro país de la región que quisiera hacerlo. Hay que recordar que Brasil iba a ser la sede de la COP25, y hubo cambio político en Brasil y se decidió no perseverar en esa oferta. Y estábamos en la COP24 sin que la región se hubiese pronunciado sobre quién iba a organizar y quién iba a dirigir, sobre todo, la COP25. Y Chile tuvo ese rol, esa valentía, diría yo incluso, de hacerlo. Y entonces lo que tuvimos que hacer es hacernos cargo de los mandatos que había para esa COP25, que se referían principalmente tal vez a dos grandes temas, que era uno, el tema de mercados, de la operacionalización del artículo 6 del Acuerdo de París, un tema tremendamente complejo al cual no se había llegado a un acuerdo en la COP24, que estaba pendiente de la COP24. Y el otro tema importante era pérdidas y daños, que ahora está nuevamente de gran atención. Y lo que se acordó, por ejemplo, en pérdidas y daños en la COP27, recién ahora en Egipto, es un paso sobre la base de lo que nosotros logramos en la COP25. Después de todo, la Red de Santiago se llama Red de Santiago porque se acordó bajo la presidencia de Chile, y en la decisión que crea la Red de Santiago, también es la primera vez que se habla de financiamiento para pérdidas y daños. Y eso finalmente resultó en una discusión que maduró en la COP27 en cuanto a la creación de un fondo de pérdida y daño, que fue también facilitado por Chile. Entonces creo que Chile ha hecho aportes bien significativos en eso. Y en cuanto a mercados, efectivamente, lo mismo que pasó en la COP24 ocurrió en la COP25, los países no lograron llegar a un acuerdo sobre las reglas de implementación del artículo 6. Sin embargo, si uno ve las reglas que finalmente se adoptaron en la COP26, son enormes, son casi calcadas, muy, muy parecidas a lo que Chile propuso como presidencia en la COP25, que fueron anexas a la decisión que se adoptó. La decisión decía, los países no alcanzaron un acuerdo, pero se anexan los documentos que la presidencia propuso como una posible solución. Y esas fueron la base de las negociaciones y fue lo que permitió el consenso luego en Glasgow. Y así ocurre, así es el multilateralismo. El multilateralismo no es de grandes revoluciones copernicanas, y es más bien, sobre todo cuando hay tantas partes involucradas y hay que tener un consenso entre tantos intereses creados y intereses cruzados muchas veces. Entonces, creo que eso fue muy significativo, y además quiero agregar una tercera cosa a la COP25, que es la primera vez que se incorpora el océano en la discusión. Y que luego hemos mantenido la presión, hemos mantenido la presencia para tener una presencia del océano lo más robusta posible en las COP sucesivas. Y en la COP26 logramos una nueva mandato para el océano, y en la COP27 lo mismo.
y esperamos que en la COP28 continuemos ampliando la valoración de la importancia de la acción climática en el océano. Así que eso es un resumen, hay muchos otros temas, pero en resumen eso fue lo que pasó en la COP25. Y yo sé, nuevamente, yo sé que hay una valoración no siempre homogénea de los resultados de la COP25, pero la verdad es que el multilateralismo tiene sus dinámicas, sus tiempos. Las circunstancias también de la COP25 creo que son importantes de mencionar, y no me refiero al estallido social en Chile, ¿no? Quiero decir que fue el año en que surgió muchos movimientos de la sociedad civil que pusieron una presión novedosa y nueva al multilateralismo, y tocó que la COP25 fuera el momento en que se discutió eso. Y yo creo que claramente hay ¿cómo decirlo? Una contraposición de visiones entre lo que estaba pasando y la forma como tradicional de hacer diplomacia en las COP, con respecto a las demandas que venían de la sociedad civil. Y claro, la COP25 fue tal vez la primera vez en la cual tuvimos que enfrentar esa dicotomía de visiones, por decirlo así, y creo que de alguna manera logramos establecer un cierto diálogo con la sociedad civil, que luego ha ido madurando también, y luego ha sido base para fortalecer la participación de la sociedad civil, que fue también uno de los rasgos de la presidencia de Chile. Ahora, cuando estamos hablando de estas presiones, estos nuevos movimientos con un carácter muy demandante, obviamente tenemos que hablar de Greta Thunberg y el fenómeno del movimiento que se dio a nivel mundial, en que los jóvenes salieron a las calles y salieron justamente a exigirle a sus gobiernos un mayor compromiso y además acciones concretas. Javier, ¿de qué manera la juventud ha sido uno de los factores de opinión pública que ha ido presionando a los tomadores de decisión en ir más allá de lo que tal vez los estados están dispuestos a hacer? Realmente el rol de la juventud ha sido importantísimo, y si uno lo mira a largo, toda la historia larga que ha tenido las COP desde los años 90, la aparición de la juventud realmente es un factor importante en la toma de decisión. Realmente la participación de la sociedad civil, que en su mayoría son jóvenes, y eso es lo impresionante, que la cantidad de jóvenes que van a las COP, que toman lo que se llama el accountability, lo que es el interpelar a los tomadores de decisión, y realmente incluso formas de protesta que podamos estar de acuerdo o no, están ocurriendo alrededor del mundo. Es la manera en la cual los jóvenes se están haciendo presentes dentro de las discusiones climáticas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos nosotros los que vamos a ver los resultados y que vamos a ser los herederos de las decisiones que se están tomando ahora. Si, por ejemplo, si no se llegan a acuerdos en materia económica, por ejemplo, en mercados de carbono, supongamos de que no se tomó, vamos a ser nosotros los que vamos a tener que posteriormente tomar esas decisiones en un mundo que tal vez no es el mejor, que no está en las mejores condiciones, y que en ese sentido la juventud tiene que sí o sí hablar ahora. El momento es ahora y no hay tiempo que perder. Especialmente si queremos que se preserve la meta de los 1,5 grados para no superarlo para el año 2050. Y en ese sentido, Julio, Glasgow, la COP26, ¿cuáles fueron los avances concretos que hubo en esa cumbre? Además, también en un momento complicado para el propio Reino Unido, y en que el clima, bueno, estábamos también con el tema de la pandemia, si no me equivoco ya en ese momento. Bueno, ¿cuánto de eso? Porque la pandemia o antes el terrorismo, el narcotráfico, bueno, hoy día la guerra de Irak, la guerra en Ucrania, son todos fenómenos globales, pero hay una portada, no me acuerdo de qué diario hoy día o revista, en la cual aparece esto, pero atrás viene una ola muchísimo más grande, que es el cambio climático. Como que hoy día todo lo que hablamos en esa época del cambio climático y toda la presión que había en las calles con los jóvenes, se adormeció de alguna manera con la pandemia, con estos otros fenómenos, pero es una amenaza muchísimo mayor que tienen los estados a cualquier guerra.
con el tema sanitario, con el tema de desplazamiento, de inmigrantes climáticos, con todo lo que Naciones Unidas y el propio Antonio Guterres ha venido recalcando una y otra vez, pero parece que quedó así como debajo de la alfombra ante todo lo otro que se nos ha venido encima a los estados. ¿Qué pasa ahí con el tema y en las agendas? Claro, yo creo que en el fondo de lo que estamos hablando aquí es de qué hacemos con la ambición necesaria para enriolarnos en las trayectorias de reducción de emisiones que el IPCC o la ciencia está diciendo es necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice que hay que limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados y hacer todo lo posible para que ese calentamiento global no supere 1,5 grados por sobre los niveles preindustriales. Y claro, efectivamente estamos lejos de eso. No, estamos más bien apuntando a 2,5 o 3 grados por sobre los niveles preindustriales. Y esos escenarios son escenarios de catástrofe, ¿no? Y creo que es importante decirlo. Muy pronto va a salir el nuevo informe de síntesis del IPCC, del 6º reporte de síntesis del IPCC, que debería ser aprobado ya en abril. Y seguramente ahí vamos a tener nuevas evidencias de lo mismo que ya hemos venido escuchando, que hay evidencia y proyecciones, digamos, de que estamos muy lejos de la meta, y de que las consecuencias de un calentamiento global efectivamente nos van a llevar a situaciones de catástrofe. No mañana, ni pasado mañana, pero sí la desaparición de ecosistemas, el alza en el nivel del mar, la profunda disrupción y cambios en los patrones de lluvias, las olas de calor que ya estamos viendo en ambos hemisferios, son cosas que van a modificar profundamente la capacidad de la humanidad de proveerse de los recursos necesarios para asegurar su bienestar. Entonces, frente a eso, a esos horizontes de tiempo que, como digo, no es mañana ni pasado, sino que probablemente se expresan décadas, y en el caso, por ejemplo, del alza en el nivel del mar, tendríamos que hablar de siglos. El IPCC proyecta un aumento constante en el alza en el nivel del mar, pero proyectándolo hacia el 2300. Y claro, ninguno de nosotros dos, ni ninguno de nosotros tres vamos a estar allá, pero las futuras generaciones sí, y son futuras generaciones que aún no han nacido, ¿verdad? Pero el cambio climático finalmente se trata de justicia intergeneracional, y ahí entra una perspectiva que también Chile ha impulsado, y que una cosa que hemos conversado con la canciller Urrejola, que tiene que ver con los derechos humanos. Cómo los derechos humanos son elementos transversales en toda la acción ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esas consecuencias de una manera tal de que la ambición que hoy día tenemos sea la adecuada, justamente para cumplir con lo que nosotros mismos las partes hemos acordado como en el texto del Acuerdo de París? Y ahí hay una pelea larga, digamos, una pelea que no tiene solución fácil. Algunos ponen como ejemplo el protocolo de Montreal, como un ejemplo que deberíamos seguir, es decir, la disminución de las emisiones que agotan la capa de ozono. Y ahí, evidentemente, sería un excelente ejemplo, pero también es un ejemplo que no tiene las mismas características del cambio climático, porque los gases que agotan la capa de ozono están asociadas a determinados elementos, determinados procesos, determinados productos que pueden ser controlados. Lamentablemente hoy día el mundo y nuestras economías giran en torno a la necesidad de generar energía que está fuertemente basada en el uso intensivo de combustibles fósiles. Entonces la transición es mucho más difícil. Entonces lo que se les pide a las COP, y con justa razón, creo que se les pide más ambición o una ambición adecuada, que tal vez las COP no están diseñadas para entregar en un año determinado, sino que más bien como producto de un proceso. La pregunta es: ¿qué tan tarde vamos a llegar? ¿Qué tan grave va a ser la falta de ambición que hoy día estamos viendo? Porque los que seguimos este tema, yo creo, al menos yo estoy profundamente convencido de que no hay salida, no hay alternativa, de que el mundo está avanzando hacia una economía descarbonizada, de que el mundo está avanzando hacia una sociedad resiliente a los próximos escenarios del clima. La pregunta es: ¿qué tan rápido vamos a llegar ahí? ¿O cuánto podemos acelerar esa transición de una forma que sea adecuada, pero también justa?
Entonces, ahí entra un poco las COP. ¿Cómo podemos alcanzar acuerdos que permitan mayor financiamiento, que permitan mayor velocidad en la reducción de emisiones, que permitan mayor compromiso político? Entonces son procesos complejos y no creo que suene a excusa, pero son procesos difíciles que hoy día es complejo llegar a un acuerdo, como digo, de un año para otro. Así que creo que hay muy buenos ejemplos de lo que se hizo en Glasgow, por ejemplo. Me estoy alargando demasiado, Paulina, y tal vez lo voy a dejar ahí, tal vez en otro momento hablar de los resultados exactos de lo que se hizo en Glasgow, porque en la COP26 hubo un momento así como de un turning point, donde logramos algunos acuerdos importantes. Mencionamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Logramos un acuerdo en cuanto a empezar a abandonar el uso de combustibles fósiles, y otros elementos que creo que son relevantes y que luego tuvieron su desarrollo en la COP27. Pero claro, eso forma parte un poco de la dinámica del multilateralismo que con mucho gusto podemos profundizar. Sí. Javier, tú mencionaste al pasar, pero quiero que profundices un poco más en lo que es la Unión Europea y la protección al medio ambiente y el aporte que ha hecho a las distintas COP. Porque evidentemente la posición de la Unión Europea, si la comparamos con China, la comparamos con India, incluso con los Estados Unidos, no es igual, la visión no ha sido igual respecto a este tema. ¿Qué podemos decir, qué le podemos explicar a la gente respecto a la posición europea y los esfuerzos que ha hecho en este sentido? Bueno, en ese sentido, la Unión Europea no es que, por ejemplo, dentro de las negociaciones climáticas, Francia, España, Hungría, Dinamarca, negocien cada uno por sí solo, sino que negocian todos juntos detrás del cartel de la Unión Europea. Entonces eso es un plus, porque la toma de decisiones se simplifica, especialmente en un continente como lo es el europeo, pero también es que tiene una visión completamente distinta. Los europeos son mucho más favorables a la descarbonización, a tomar medidas que sean más favorables para el medio ambiente, y en ese sentido, en la pasada COP27 se tomaron varios acuerdos. En ese sentido, la Unión Europea tomó mayor ambición, es decir, reducir mucho más su huella de carbono, pero también la Unión Europea fue como digo, el turning point en materia de pérdidas y daños. Y en ese sentido, la creación de ese fondo de pérdidas y daños, ojo, y solamente hablando de la creación, porque todavía queda discutir cuáles van a ser quiénes van a dar dinero para ese fondo, cuáles van a ser los beneficiarios. Lo que no es menor, ¿eh? Lo que no es menor, pero se dio un paso que es la creación del fondo, y que eso queda para la COP28. La Unión Europea fue el que dio ese paso, y que realmente es bastante importante. Claro, la Unión Europea también tiene ciertos intereses. Quiere proteger su economía, quiere proteger sus industrias, y para eso ha colocado ese tarifa verde frente a otros productos que se han creado en economía y que no han cumplido los estándares que se aplican en Europa. Por ejemplo, si un bloque de hierro se queda en China contaminando una cantidad enorme, bueno, cuando entra al espacio europeo, al mercado único europeo, va a pagar todas las tarifas, todos los impuestos necesarios en materia medioambiental para que este producto pueda entrar. Entonces, eso tiene dos efectos importantes. El primero, que desincentiva la deslocalización de ciertas industrias importantes, y ahí se relaciona con el término de autonomía estratégica, pero también es una manera de proyectar la ambición europea hacia otros países y hacia otros actores. Y bueno, de esa manera es como la Unión Europea trata de influir en las negociaciones climáticas, y bueno, tiene igualmente afinidad en materia medioambiental, por ejemplo, con el Pacto Verde Europeo, que se dio en medio de la pandemia, y que de esa manera tiene capacidad de recuperarse, pero también mira hacia la carbono neutralidad para el año 2050. Julio, desde el punto de vista medioambiental, la guerra de Ucrania ha significado también un impacto bastante grande. Sabemos que Europa estaba dependiendo mucho del petróleo y del gas de Rusia. También sabemos, como lo decía Javier, que dentro de las decisiones que ha tomado la Unión Europea, por ejemplo, con este Fondo de Recuperación Económica, producto de la pandemia, bueno, se les exige que sea en energías limpias, que trabajen y profundicen la transición ecológica, pero al mismo tiempo
los países tenían el riesgo de quedarse sin gas, sin petróleo, las industrias, importantísimo, y en algunos se planteó volver a la carbonización, o sea, partir de nuevo a utilizar el carbón como fuente de energía. ¿Cuánto riesgo hay que fenómenos geopolíticos con impactos en el medio ambiente, como la guerra de Ucrania, puede hacer que los países finalmente retrocedan en vez de seguir avanzando, porque la transición ecológica no es de un día para otro? O sea, tener energía renovable, solar u otras, no va a ser que hoy día van a instalar y van a suplir al petróleo, al gas o eventualmente al carbón. Y por otro lado, la energía nuclear, en que algunos estados como Alemania renunciaron a ella, pero Francia no, Bélgica no, y otros países no, porque incluso dicen que es más limpia, es más riesgosa, pero al mismo tiempo es más limpia. Y dependen menos de estados como la propia Rusia, o tener que recurrir a otros estados con los cuales hay problemas con los derechos humanos, por ejemplo, que tú le señalabas, como Venezuela. ¿Cómo juegan estos factores geopolíticos en el medio ambiente? Eso es muy relevante, por supuesto, y creo que esa tensión se vio muy claramente en el camino hacia la COP27, donde los países europeos se vieron enfrentados a esta situación de inseguridad energética, y donde ellos mismos, muchos de ellos, anunciaron que iban a tener que tomar medidas provisorias que en el papel parecían contrarias o amenazaban sus objetivos de largo plazo de reducción de emisiones. Pero en ese mismo contexto, Alemania, por ejemplo, dijo desde el comienzo que esta era una emergencia y que reafirmaban sus compromisos climáticos de largo plazo. La Unión Europea, además, toda esta discusión, toda esta situación geopolítica, ocurre en un momento en el que la Unión Europea hace una discusión interna sobre aumento de la emisión. Y la Unión Europea tenía una meta de 40% de reducción de emisiones y la subió a 55% de reducción de emisiones, con respecto a los niveles del año 90. Entonces, no era menor, y lo mismo pasó con Reino Unido, a propósito, que es aún más ambicioso que la Unión Europea. Entonces, yo creo que es imposible saber, la geopolítica sin duda tiene sus situaciones impredecibles, y espero que por supuesto no sea el caso de pero la Unión Europea ha reafirmado su compromiso con los objetivos de largo plazo. Por supuesto, una cosa es reafirmar políticamente un compromiso como este, y otra cosa es la capacidad de poder lograrlo. Por supuesto, esperamos que así sea. Esperamos que sea como dicen, un blessing in disguise. O sea, que de alguna manera sea la invasión terrible que ha ocurrido, injustificada y que viola todo derecho internacional, de Rusia a Ucrania, sea un gatillante de una aceleración de la transformación energética en Europa en el largo plazo, y que no afecte, por supuesto, los objetivos de largo plazo de reducción de emisiones. Pero es muy difícil y predecir qué va a ocurrir, porque además esto no tiene solamente efectos en el sentido del tránsito de combustibles fósiles, que es el caso de Ucrania, Rusia y Europa, sino que también los conflictos geopolíticos tienen graves consecuencias ambientales locales, y eso creo que es importante decirlo. Nadie sabe cómo va a salir Ucrania después de la guerra. En cuanto a la contaminación que genera la guerra, en cuanto potencialmente a desastres nucleares que pueden producirse por mal manejo en situaciones de guerra, porque la guerra misma es una actividad que genera una devastación ambiental. Entonces, creo que toda esta situación es tremendamente compleja y lamentable, pero esperamos, como digo, en el largo plazo no afecte la dirección general de lo que yo decía antes, que no estamos embarcados en una transición hacia una economía baja en emisiones, y la pregunta es qué tan rápido vamos a llegar. No si vamos a llegar, qué tan rápido vamos a llegar. Y ojalá que esto sea un retroceso en el corto plazo, pero que sea una aceleración en el largo plazo. Javier, ¿qué mandato queda para la COP28 luego de haber ya finalizado la COP27 en Egipto? Bueno, eso va a depender de las negociaciones que ocurran en junio, porque hay que recordar de que no vamos de COP en COP, sino que vamos
de COP a las negociaciones técnicas que ocurren en Bonn y que ocurren todos los meses de junio de todos los años. Y de ahí vamos a ver cuáles son los mandatos que quedan para la COP28. Pero quedan varios temas. Quedaron varios temas en el tintero en la COP27, por ejemplo, en el propio tema de pérdidas y daños. ¿Quiénes van a ser los aportantes? ¿Cuáles van a ser los beneficiarios? Y en el caso chileno, Chile se va a ver beneficiado de este fondo, siendo que somos uno de los países más vulnerables en América Latina y en el mundo a los efectos del cambio climático. Es una cosa que queda en el tintero para la COP28. También queda cuáles son las prioridades que va a dar Emiratos Árabes Unidos, ahora que su presidente ha sido elegido, que realmente es bastante, ¿cómo decirlo?, por la prensa, por los medios, bastante discutible su calidad para ser presidente de la COP. Pero también quedan otros temas que quedan en mandato. Queda, por ejemplo, en materia de adaptación, en materia de océanos, cuál va a ser el lenguaje que se va a hablar en océanos, y otras áreas que aparecieron en la COP27, por ejemplo, la Alianza de la Criósfera, que Chile lidera junto con Islandia, cuáles van a ser las prioridades que se van a tener. Y que además para Chile es muy importante. Nosotros concentramos cerca del 80% de los glaciares de América del Sur. Y junto con nuestra presencia en el territorio antártico, el tema de la criósfera es un tema que Chile y que realmente el resto de los países que tengan glaciares, tanto oceánicos como terrestres, un tema que se tiene que tocar en la COP28. Y claramente un tema que también queda en el tintero, ¿qué va a pasar con los combustibles fósiles? Porque en la decisión se dio mucha discusión en cuanto a si se va a hacer un phase out, un eliminar completamente los combustibles fósiles como una manera de obtener energía, o si nuevamente esa discusión va a ser alargada, se va a quedar para la próxima COP, y que en ese sentido es un cambio importante si es que se quiere discutir si ahora se quiere implementar los objetivos establecidos en París. Justamente con eso quiero terminar, Julio, porque este programa es de la región al mundo, de la región pensada como región como queramos, puede ser región de Sudamérica o puede ser de la región del Biobío, desde donde estamos grabando. Yo estoy grabando, junto con Javier. ¿Cuál es el efecto o ¿qué le podrías decir a las personas de las localidades, de los puertos, de las caletas, de las montañas, de las ciudades? Aquí hay una gran discusión ahora respecto a dónde llevar donde se recicla o la basura, que es un gran tema, el tratamiento de la basura. ¿Qué le podemos decir, por lo tanto, a la gente común y corriente, de a pie, en una localidad cualquiera de Chile, que estas negociaciones que lleva a cabo Chile, en este caso ustedes, que llevaron a cabo a nivel multilateral, va a tener efectos reales y concretos en la implementación por parte de Chile de esas decisiones a nivel internacional? ¿Cómo le va a afectar a ellos? Sí, bueno, yo creo que es importante decir que la COP y las negociaciones en general son un marco global, y por lo tanto no siempre tienen una conexión directa con la acción local. Sin embargo, yo creo que ahí se pueden hacer claramente conexiones, es decir, y pongo un ejemplo. En la COP26 se creó una gran alianza para reducir las emisiones de metano. Metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, que está reconocido como gas de efecto invernadero bajo la Convención Marco, y un grupo de más de 100 países, entre los cuales Chile, nos comprometimos a unar esfuerzos para reducir un 30% de emisiones en el 2030. Eso gatilló que se generaran flujos de financiamiento para acciones locales, para acciones nacionales, y eso tiene que ver, en Chile tiene que ver con dos sectores, porque Chile tomó esa oportunidad, consiguió financiamiento e empezó a implementar algunas acciones. Y las presentamos en la COP27, o sea, fue de una COP a la otra. Y eso tiene que ver con dos sectores en Chile. Uno, el sector de la ganadería, donde se puede hablar de producción agrícola, ¿no es cierto?, de nuevas razas o de nuevos biodigestores, de control de emisiones de metano en el lugar, pero también de residuos. Entonces, si logramos eliminar, por ejemplo, los residuos o sus centros de residuos que no estén adecuadamente sellados y que no afecten a la población local,
vamos a emitir menos metano. Entonces, eso es un ejemplo donde un acuerdo global se traduce finalmente en una consecuencia local. Más ambición significa menos emisiones, significa también menos contaminación local. Y yo creo que ahí y hay muchos otros ejemplos que se podrían dar. Pero, como digo, los acuerdos globales no siempre se traducen directamente en acción local, pero a menudo sí. Y la dirección general de hacia dónde vamos avanzando, que es una sociedad más limpia, más resiliente, que tiene efectos directos en la población, en su bienestar, finalmente tienen el soporte de un acuerdo general y global, que es lo que provee la COP. Entonces, no quiero decir que sea lo mismo, no hay una correlación necesariamente directa en todos los temas, pero la dirección general apunta justamente a fortalecer el bienestar social. El Acuerdo de París incluye en su texto consideraciones con respecto a la sociedad, a los grupos más vulnerables. Y no es casualidad. El Acuerdo de París eleva, por ejemplo, los planes de adaptación al mismo nivel político, de importancia política y en teoría financiera, que con respecto a la mitigación de gases. La adaptación y la mitigación como dos grandes universos de acción climática. ¿Y eso por qué? Porque sabemos que hay un lado social del cambio climático. Y eso Chile lo impulsó muy fuerte cuando se negoció el Acuerdo de París. Y lo sigue impulsando porque pensamos que finalmente, como decía, el cambio climático es un tema de justicia intergeneracional, pero también es un tema de protección a los más vulnerables. Y por lo tanto creo que esa conexión se puede hacer, aunque no en el día a día, tal vez no COP tras COP, no sea evidente que se hace eso, pero de verdad es un marco general que permite justamente hacer ese tipo de conexión y beneficiar a las poblaciones a nivel local. Hoy día, Julio, es un plus tener una ministra del Medio Ambiente que sea científica, que haya estado, si no me equivoco, justamente en el IPCC, que estaba trabajando justamente en este ámbito. El hecho que quien toma o forma parte de la toma de decisión política a nivel de ministerio esté mucho más cercana en el conocimiento técnico de temas que son bastante complejos. Sin duda, por supuesto, la ministra Maysa Rojas, con la que trabajamos muy, muy de cerca, ha sido un tremendo aporte al fortalecimiento, por supuesto, de la posición de Chile. Y ella tiene, por supuesto, un background científico que la hace única, realmente. Y en el concepto internacional eso se nota, porque las posiciones de Chile no solamente están fundamentadas a nivel técnico, tal vez a nivel nuestro, que ya llevamos tantos años en esto, sino que también a nivel político. Y eso es una particularidad de Chile. Pero también quisiera mencionar que a nivel político, Chile también tiene un gran patrimonio, y es el hecho de que hay un gran consenso político, de que el cambio climático es importante. Y hemos visto en los últimos años como la sucesión de gobiernos de distintos signos políticos ha dado continuidad bastante evidente a una política y de política de negociaciones internacionales que está orientada por la ciencia, que está orientada por la ambición. La misma ministra Maysa Rojas fue la coordinadora del equipo asesor científico de la COP25 en el gobierno anterior. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque refleja un nivel de consenso muy significativo que por supuesto se mantiene en este gobierno. Y creo que no solamente la ministra Rojas, sino que la canciller y el presidente están muy, muy convencidos de que esto es importante. Y por supuesto nosotros, los negociadores, nos sentimos tremendamente respaldados para hacer ese tipo de cosas y seguir adelante. Y quiero también mencionar el tema del programa de jóvenes, que este año vamos a hacerlo de nuevo y esperamos que sea el cuarto año consecutivo de que incorporamos a jóvenes en la delegación. Así que todas esas continuidades nos permiten fortalecer la posición negociadora de Chile y mantener cierto nivel de credibilidad que es tan importante en el multilateralismo. Bueno, muchas gracias. Yo no puedo dejar de mencionar que además en el apoyo nacional, una integrante también del Centro de Estudios Europeos, la doctora Alejandra Schden, también participa en esto, si es que la Universidad de Concepción ha estado presente desde hace mucho tiempo y nosotros orgullosísimos que sean además parte de este centro que ya llevamos 20 años y que
es quien da marco a este programa de análisis internacional. Así que muchas gracias a ambos. Dime. Y puedo decir que la Universidad de Concepción también ha sido fundamental en la posición de Chile al levantar el tema del océano. Nosotros hemos hecho seminarios con la Universidad de Concepción y ha sido realmente muy, muy importante, así que aprovecho de agradecer. Así es, han trabajado bastante ahí con oceanografía, con el EULA, mucho trabajo, y ha sido el aporte de esta universidad regional. Bueno, llegamos al término de nuestro programa. Gracias, Javier, gracias, Julio, por el tiempo y la disposición de participar y de poder difundir estos temas, porque son de una densidad y de una importancia que hay que darse el tiempo. Yo creo que hay que darse el espacio para, a través de los medios de comunicación, como es la televisión, poder también enseñarle, explicarle, porque la gente quiere saber. A veces se dice, no, no están interesados. No, y sobre todo un tema como es el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con los efectos del cambio climático, es un tema que evidentemente es de interés general. Y a ustedes, bueno, nos despedimos, los esperamos en un próximo capítulo de la Regional Mundo, por las pantallas de Canal 9 Regional, con el apoyo del programa Erasmus Cátedra Jean Monnet y bajo el marco del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.